Hola, buenas tardes. Yo soy Roberto Jaramillo Sáenz, soy residente de segundo año de anestesiología y voy a hablarles sobre el tema del seminario de investigación, el cual va a ser de comparación de esquemas analgésicos peridural versus una infusión intravenosa en el posoperatorio en pacientes sometidos a cirugía abdominal. El tutor a cargo de este trabajo es el doctor Carlos Silvestre Fletes Barcenas, es médico adscrito de anestesiología. Muy bien. En cuanto al marco teórico, pues tenemos que el dolor, según lo declarado por la Sociedad Americana del Dolor desde 1996, es el quinto signo vital, además de ser el factor más importante en el paciente luego de haber pasado por una intervención quirúrgica. El manejo óptimo del dolor va a incluir un conocimiento de la etiología, la fisiopatología y el uso de instrumentos para la elaboración adecuados y acorde a cada tipo de paciente que se está manejando. La primera línea del tratamiento del dolor postquirúrgico son los opioides. Aquí tenemos que la buprenorfina es un agonista parcial de opiáceos derivado de la tebaína. En comparación con la morfina, es más liposoluble con una potencia 20 a 30 veces superior y las dosis recomendadas para el manejo del dolor postquirúrgico por grupos de edades son en niños de 2 a 12 años, son 2 a 6 microgramos por kilo cada 6 a 8 horas. Mayores de 13 años, de 3 a 6 microgramos por kilo en intervalos de hasta cada 6 horas. Por otra parte, tenemos las bombas elastoméricas, que estas permiten la administración simultánea de varios fármacos con distintos mecanismos de acción. Se han demostrado seguras y eficaces para una buena analgesia en procedimientos clasificados de intensidad de dolor moderado a severo. En la práctica diaria, la vía intravenosa es muy utilizada para el control del dolor agudo. Fundamentalmente, esto es debido a su alta efectividad y a la gran disponibilidad de formulación de fármacos disponibles para su empleo por esta vía. Además, contamos con dispositivos de administración continua de fármacos que mediante sistemas electrónicos o elastoméricos permiten la administración intravenosa continua de diferentes fármacos, tanto en el medio hospitalario como en el domicilio del paciente. El dolor es una experiencia subjetiva, multidimensional y propia de cada paciente, que va a depender de factores como la respuesta biológica, el estado psicológico, el contexto social, entre otros. Es decir, se trata de un padecimiento multifactorial que interfiere especialmente en actividades de la vida diaria, siendo mayor afectación en mujeres e incrementándose a medida de que lo hace la edad. Y eso puede repercutir en el trabajo realizado de las personas. En cuanto al planteamiento del problema, la idea central de este estudio va a ser la comparación de esquemas analgésicos peridural versus una infusión intravenosa en el posoperatorio de pacientes sometidos a cirugía abdominal. Y pues la pregunta de investigación sería de ¿el uso de una infusión intravenosa de buprenorfina brinda un mejor control del dolor posoperatorio que la analgesia peridural con bomba elastomérica en pacientes sometidos a cirugía abdominal? La justificación de este estudio. Pues aquí con este estudio vamos a evaluar si existe alguna diferencia significativa entre el dolor posoperatorio mediante la comparación de la infusión intravenosa de buprenorfina versus analgesia peridural con bomba elastomérica con anestésico local en cirugías abdominales. Así con esto vamos a evaluar los efectos de los diferentes esquemas analgésicos en cuanto a dolor postoperatorio y pues si hay diferencia en cuanto a los tiempos de recuperación o efectos secundarios de los dos diferentes esquemas que manejamos. Y pues también con esto vamos a evaluar cuál de los esquemas brinda un mayor beneficio en cuanto a dolor postoperatorio en pacientes sometidos a cirugía abdominal y pues poder continuar aplicando este tipo de método en cirugías posteriores. El objetivo general de este protocolo va a ser la comparación de esquemas analgésicos para disminuir el dolor postoperatorio. Objetivo específico es diferenciar la intensidad del dolor postoperatorio comparando un esquema analgésico intravenoso con infusión de buprenorfina versus el uso de analgesia peridural con anestésico local mediante una bomba elastomérica en pacientes sometidos a cirugía abdominal. En cuanto a las hipótesis, pues la hipótesis de trabajo sería el uso de un esquema de analgesia intravenosa con infusión de buprenorfina disminuye el dolor postoperatorio en comparación con el uso de analgesia peridural con anestésico local mediante bomba elastomérica. La hipótesis nula sería el uso de un esquema de analgesia peridural con anestésico local mediante bomba elastomérica disminuye el dolor postoperatorio en comparación con analgesia intravenosa con infusión de buprenorfina.
Y la hipótesis alternativa sería el uso de un esquema de analgesia intravenosa con infusión de buprenorfina no disminuye el dolor postoperatorio en comparación con el uso de analgesia peridural con anestésico local mediante una bomba elastomérica. El diseño de la investigación pues sería un estudio observacional descriptivo, prospectivo y transversal. Las variables pues sería definición y operacionalización. Las variables que teníamos aquí, la primera sería dolor, que en definición conceptual sería una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Definición operacional, sensación de molestia actual del paciente. La escala de medición en clasificación estadística sería una variable cuantitativa discreta. El indicador sería mediante la escala de EVA y la clasificación causa-efecto sería la variable independiente. La otra variable que tenemos es la intensidad del dolor, que es el nivel del dolor expresado por el paciente. Definición operacional es el estado actual del dolor al momento del interrogatorio. Esta sería una variable cualitativa ordinal. El indicador sería leve, moderado, severo y sería una variable dependiente. En cuanto a universo de trabajo, población y muestra. Aquí pues el universo de trabajo o población sería el paciente posoperado de cirugía abdominal. Aquí los criterios de inclusión que tendríamos serían pacientes sin enfermedades crónico-degenerativas conocidas, pacientes sin antecedentes de cirugía abdominal o que sea un paciente sometido a cirugía abdominal abierta. En cuanto a criterios de exclusión, tenemos antecedentes de enfermedad crónico-degenerativa, antecedentes de cirugía abdominal, que sea una cirugía laparoscópica o negativa a participar en el estudio por parte del paciente. En cuanto al cálculo del tamaño de la muestra, pues aquí utilizamos una fórmula que es el tamaño de la muestra para la diferencia entre proporciones poblacionales. Aquí pues tenemos la fórmula en la cual n va a definir el tamaño muestral, z es el nivel de confianza que tiene, Pi1 y P2 son una proporción de la población 1 y 2 y tomamos un error del 30%, en el cual pues ya despejando toda la fórmula y asignándole los valores pues de cada una, al final nos va a quedar una n de 21.34 que redondeamos a 22, lo cual nos daría una muestra de 22 pacientes de cada grupo. Serían dos grupos, serían un total de 44 pacientes que participarían en el estudio. En cuanto a la descripción general del proyecto, pues se realizará un estudio de casos y controles aleatorizado, observacional. Se va a realizar la medición del dolor postoperatorio al salir del quirófano y 2 horas después del inicio del esquema de analgesia que utilicemos. La medición del dolor postoperatorio se realizará mediante la escala visual análoga del dolor y la información será vertida en un formato de registro. En cuanto a instrumentos de medición, como mencionamos, es la escala visual análoga del dolor. Esta nos va a permitir medir la intensidad de dolor que describe el paciente con la máxima reproducibilidad entre los observadores. Y el formato de registro que vamos a utilizar es un instrumento de registro de información cuya función es reunir y clasificar las informaciones según determinadas categorías mediante la anotación y registro de sus frecuencias. En cuanto al procedimiento para recolectar los datos, pues se medirá la intensidad del dolor mediante la escala visual análoga en el momento en el que el paciente llegue a la unidad de cuidados postanestésicos. Ahí se tomará la primera cifra y 2 horas después del inicio de esquema analgésico y pues la información será obtenida, será anotada en el formato de registro por el personal que realiza la prueba. La prueba piloto y evaluación de la confiabilidad del instrumento. Pues antes de realizar el estudio como tal, se realizará una prueba en un pequeño grupo de personas posterior a su evento quirúrgico, en donde se hará la comparación de los resultados de intensidad del dolor mediante el uso de una infusión intravenosa con buprenorfina versus una analgesia peridural con algún anestésico local mediante una bomba elastomérica, comparando así la confiabilidad de los resultados obtenidos en el estudio. En cuanto a pruebas estadísticas a emplear en el análisis de datos, aquí utilizaremos la prueba de estadística de proporciones, en la cual aquí pues tomaremos el número de pacientes posoperados de cirugía abdominal con esquema analgésico intravenoso con infusión de buprenorfina que hayan obtenido un EVA menor a 5 en el Hospital General de Zona número 14 con unidad de quemados en el periodo del 2024 al 2025, esto dividido entre el número total de pacientes sometidos a cirugía abdominal en el Hospital General de Zona número 14 con unidad de quemados en el periodo 2024 y 2025.
Y la otra proporción pues sería lo inverso, serían pacientes posoperados de cirugía con esquema analgésico peridural entre pues los números total de pacientes sometidos a cirugía abdominal en el Hospital General de Zona número 14 con unidad de quemados, periodo 2024-2025. En cuanto a consideraciones éticas y de bioseguridad, pues aquí a cada paciente se le otorgará un consentimiento informado en donde se va a detallar el objetivo del estudio, que va a ser la comparación de esquemas analgésicos peridural versus infusión intravenosa en el posoperatorio de pacientes sometidos a cirugía abdominal en el Hospital General de Zona número 14 con unidad de quemados. Se va a detallar aquí el procedimiento a realizar, que va a ser la colocación de un catéter peridural o la colocación de una infusión intravenosa con el medicamento, pues que en este caso sería buprenorfina, mencionando los riesgos que conlleva la colocación de cualquiera de estas dos vías pues para los esquemas analgésicos y pues también detallando sobre los riesgos de los medicamentos a utilizar. Y pues por otra parte, los datos acerca de la identidad y la información médica no serán revelados en ningún momento como lo estipula la ley. Todo lo que este estudio nos arroje y los datos que se obtengan o se utilicen para este estudio pues van a quedar resguardados. En cuanto a los recursos humanos, financieros y materiales, pues en recursos humanos vamos a capacitar a personal médico en el área de recuperación y quirófano, que serán los encargados de la colocación del catéter peridural o el catéter intravenoso con el esquema analgésico correspondiente. Se tomará el registro de la escala visual análoga al salir de quirófano y posterior a 2 horas del inicio de la analgesia, así como se van a anotar los resultados obtenidos en el formato de registro que llevaremos. En cuanto a los recursos materiales, pues el presupuesto por tipo de gasto, en cuanto a gasto corriente, aquí solo sería el gasto mediante artículos materiales y gastos diversos, que serían alrededor de 3,000 pesos. Mediante que los gastos de inversión, aquí solamente sería gasto del equipo de cómputo, que serían aproximadamente 7,000 pesos en promedio. Y esto sería un gasto total aproximadamente 10,000 pesos para poder realizar esta investigación. En el cronograma de trabajo pues tenemos el plazo que es de marzo a septiembre de 2024, en el cual tenemos planeado realizar la actividad planeación operativa y capacitación a personal para toma de muestra. El producto de eso sería tener personal capacitado, contar con las cédulas de datos de pacientes participantes al momento y el dictamen de financiamiento. De septiembre de 2024 a febrero de 2025 sería la recolección de datos y muestras para tener ya como producto resultado de la recolección de datos. De febrero de 2025 a agosto de 2025 sería la discusión de resultados, redacción de discusión y conclusiones, análisis de datos en programa estadístico y la redacción de resultados. Como producto teníamos la hoja de recolección de datos electrónica completa, los resultados y la discusión. Y para agosto de 2025 a febrero de 2026 tendríamos la redacción del escrito final, redacción del manuscrito y la presentación del seminario. Y como producto final tendríamos las conclusiones, la presentación de resultados pues a los médicos en los que se lleva a cabo el estudio y el escrito final del protocolo de investigación. Y ya por último pues tenemos las referencias bibliográficas que utilizamos al momento aquí pues de realizar esta bibliografía. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias.